Hoy por Hoy Guadiato, con Juan Luis Dávila. En la cadena SER, Hoy por Hoy Guadiato, con Juan Luis Dávila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes 30 de septiembre, en la edición comarcal del Hoy por Hoy en el Guadiato, echamos el cierre al mes y lo hacemos con un especial de nuestro espacio Diálogos. El profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco Javier de los Ríos, dialogará con los responsables del proyecto Mina Oropesa de Fuenteovejuna, una iniciativa que es una esperanza para muchos, y sus responsables, Antonio Ortega y Rafael Salgueiro, nos van a contar de primera mano en qué punto se encuentra este proyecto. En un día que ha amanecido con cielos despejados y temperaturas agradables en las horas centrales del día, donde alcanzaremos los 25 grados. Las mínimas de madrugada también experimentarán un ligero ascenso, con temperaturas que no bajarán de los 13 grados. Son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para la comarca del Guadiato y la campiña sur de Extremadura. Arrancamos nuestro programa, recuerden, especial Diálogos, proyecto Mina Oropesa en Fuenteovejuna, con el profesor de la Universidad de Córdoba, Javier de los Ríos, que ya lo tengo aquí a mi lado en los estudios de la cadena SER del Guadiato. En la segunda hora, tiempo para el análisis político con el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Peñarroya, Pueblo Nuevo, Pedro Cabrera. Sobre la mesa, el pleno municipal del pasado viernes 26 de septiembre en el Salón de Plenos de la Mancomunidad del Valle del Guadiato. Aquí comienza Hoy por Hoy. Cadena SER. El poder de la conversación. Buenas tardes, estimados oyentes, estimado Antonio y estimado Rafael. Hoy retomamos un programa de diálogo especial, tanto por el día, que por distintas circunstancias se ha tenido que pasar al martes en lugar de un lunes, como por el interés y también, voy a decirlo, escepticismo que está despertando en la población peñarribense y de la comarca de un proyecto que para mí es ilusionante. Estuvieron ustedes por separado y también el año pasado, hace prácticamente 5 meses, o 5 meses, en abril de este año, aunque temporada pasada, hablando de las novedades del proyecto, de las dificultades que tenían que han solventado. Y bueno, vamos a hablar de eso, retomamos ese diálogo con vosotros. Y desde la última vez que estuvieron en estos micrófonos, hace, como he dicho, 5 meses, ¿cuáles son los avances más relevantes que se han producido en el proyecto Oropesa? Buenos días, Javier. Lo primero, volverte a agradecer este tipo de iniciativas, porque creo que no hay mejor escaparate que para la población que oír directamente de los responsables del proyecto cómo avanza y no por las noticias. Pues la pregunta que me hace... Quiero recordar que por aquella fecha estábamos pendientes de la entrega tanto del nuevo proyecto de explotación como de la autorización ambiental unificada que se produjo durante aquellos días que se realizó la última entrevista. Quiero recalcar que aunque sea una nueva entrega de un nuevo proyecto, no es más que una modificación de la anterior. Entonces entendemos que aunque el trámite administrativo que lleva aparejado lleva unos trámites que no se podrán reducir, pero creo que la revisión tanto del proyecto de explotación como del plan de restauración, además de la autorización ambiental por parte de la autoridad ambiental, será o debe de ser mucho más reducido que la vez anterior. ¿En qué momento nos encontramos en el proyecto? Pues nos encontramos simplemente en fase administrativa. Se produjo la entrega el mismo durante aquellos días del mes de abril y la empresa está en estos momentos lista para invertir el capital necesario para poner nuestro proyecto en explotación. Vuelvo a recalcar que manejar plazos en un proyecto minero en España es un poco aventurado. Por no decirte bastante aventurado, porque dependemos en 90% ahora mismo vuelvo a repetir, de la administración que tramita el proyecto. Pero si todo va como debiera, a partir de que se conceda la autorización ambiental unificada, en unos 18 meses el proyecto Oropesa podría estar en plena producción de concentrado de estaño.
Y esos plazos, aunque ya le has comentado que no se puede hablar, ¿tienen indicios para cuándo pueden estar? Nosotros creemos que... Para asumir los 18 meses, me Sí, refiero. para asumir los 18 meses, correcto. Nosotros creemos que a raíz de las últimas reuniones que se han producido, sobre todo con la Administración Medioambiental, todas las modificaciones que se han hecho del proyecto han sido conforme a todos los requerimientos que ellos nos han exigido. Con lo cual creemos que no debe de haber, por su parte, ningún tipo más de impedimento. Si todo va bien, pues estamos en el año 2025 en abril, para mediados finales de 2026 deberíamos tener algún tipo de resolución por parte de ellos. O sea que para el 27, final de 27, podría estar la explotación ya funcionando. Correcto. Más o menos. Bueno, y más allá de la fecha de inicio, ¿cuándo estiman que la producción podría alcanzar un nivel estable? Porque al principio habrá que mover más estéril y luego habrá ya más mineral. ¿Cuándo habrá más, digamos que está ya en plena actividad la explotación minera? Pues dado las características de nuestro yacimiento y de nuestro proyecto minero, el yacimiento Oropesa tiene una particularidad, que el mineral en muchas zonas del yacimiento prácticamente aflora en superficie. Nosotros tenemos una profundidad media de unos 150 metros del yacimiento. Por traducir un poco esto, ¿qué supone esto? Normalmente en explotaciones de mayor importancia hay que mover una gran cantidad de estéril en los primeros años para acceder al mineral. En nuestro caso, en el primer año se realizaría la construcción de la planta de tratamiento, ya que nuestro proyecto minero producirá directamente, nuestro producto final será un concentrado de estaño que se producirá directamente in situ, con lo cual ese año los trabajos tanto de desmonte minero, de estéril, como de construcción de planta irán aparejados. Entonces estamos hablando de aproximadamente un año desde el minuto cero en el que estemos en plena producción. En la entrevista que realizamos en el mes de abril, dijo usted una frase que le gusta utilizar, y es que la explotación finaliza cuando se retira la última máquina de sondeo. ¿Siguen estando las máquinas de sondeo? Y si siguen estando, ¿han cambiado la expectativa o sigue siendo la que habían estimado anteriormente? Quiero hacerte una aclaración, Javier. No es que termine la vida de la explotación cuando se saque la última máquina de sondeo. En el momento que tú saques la máquina de sondeo, se supone que ya conoces tu fecha de cierre. Sí, verdad, dijiste eso. Conoces tu fecha de cierre porque tu recurso ya has explorado suficientemente tu recurso y tienes X años de explotación. En nuestro caso, el yacimiento Oropesa, durante el año, a final del año 2023, se paró la última máquina de sondeo porque el yacimiento estaba suficientemente estudiado como para poner en funcionamiento nuestro actual proyecto. ¿Qué pasará cuando el proyecto Oropesa se ponga en funcionamiento? Claro, las empresas ahora mismo, Elementos y Minas de Estaño lleva invertido más de 20 millones en el proyecto. Entonces, la empresa tiene que tener cierta seguridad de que el proyecto va a seguir hacia adelante, y con el recurso que tenemos actualmente vamos a ser capaces de poner la mina en funcionamiento. Una vez que la mina se ponga en funcionamiento, tendremos retorno de inversión y uno de los departamentos que habrá que poner en funcionamiento será el Departamento de Investigación y Exploración, para dar continuidad al yacimiento actual, ya que nuestro yacimiento está abierto en muchas zonas y tiene un gran potencial de ser ampliado más allá de los 12 años de explotación que tenemos contemplado actualmente. Quiero hacer una aclaración que usted me la hará mucho mejor que yo, porque cuando he dicho que hay escepticismo, ese escepticismo viene de que se lleva oyendo hablar aquí en Peñarroya más de 20 años de la mina de estaño. Pero claro, ustedes, Minas de Estaño de España, la adquirieron, creo recordar, a unos mexicanos, podía ser de México, donde eran los anteriores. Bueno, me lo dirás tú dónde eran. ¿Desde cuándo está Mina de Estaño de España
explotando minas de Oropesa, porque yo creo que no son los 20 años, mucho menos, y esto puede ayudar a quitar esa incertidumbre. Sí, correcto, Javier. Los proyectos mineros suelen pasar por diferentes etapas, ¿no? Y suelen pasar por la propiedad de diferentes empresas. En este caso, este yacimiento fue descubierto ahora unos 40 años por el Instituto Geológico y Minero de España, y a raíz de su descubrimiento se mostró interés por empresas privadas y ha pasado por diferentes manos. Minas de Estaño de España siempre ha sido el nombre de la empresa local en España, pero la propietaria del capital, digamos, ha pasado por diferentes manos. Elementos, que es el propietario actual, compró el proyecto en el año a inicio del año 2020 a una empresa de capital canadiense de nombre Eurotin. Entonces, con respecto al escepticismo que bien comenta, yo creo que una empresa que lleva actualmente del año 2020 invertidos a fondo perdido, porque no se sabe el retorno de la inversión cuándo ocurrirá, ya que actualmente en España la minería se supone que es una inversión de gran riesgo. Una empresa que lleva invertido más de 20 millones, no creo que su proyecto no vaya en serio. Esa es la respuesta que yo le doy. Había entendido, me confundí, pero usaba la memoria, que había dicho 30, son 20 millones lo que lleva invertido. Sí. Y evidentemente, también dijo usted en la última entrevista que tuvieron aquí, le pregunté si era capital todo privado, también era público, que no renunciaban a nada, pero que ustedes, su proyecto se basa en capital privado. Por lo tanto, no se puede pensar que intentan buscar una subvención y que estén aquí mareando la perdiz para una subvención, sino que esa inversión es porque realmente se va a explotar la mina, ¿verdad? Naturalmente que sí, pero es que además no hay subvenciones para la minería. Habrá con el nuevo plan de apoyo a las materias primas minerales, pues eventualmente ayudas a la investigación o a la exploración, pero para la apertura a una mina no la hay. Además no tendría sentido ninguno. Es capital privado, como en las restantes minas metálicas en Andalucía. Uh-huh. Bueno, también hablamos en la temporada pasada del tipo de profesionales que se necesitaban. Se comentó que el más especialista lo tenían cerca, a unos 20 kilómetros, que es en la Escuela Politécnica Superior de Belmez, y que después había otro tipo de trabajo. Ese tipo de profesional que se va dando, supongo que no ha cambiado. Y ¿por dónde qué se puede decir a la población y a qué tipo de formación, si queda un par de años para que estén ya contratados, esa gente se le debería decir, pues mire, haga usted esto que le vendría bien para esto? No. Mira, esto es uno de los aspectos más importantes. Sabes que tenemos una relación cada vez más estrecha con la escuela de Belmez. De hecho, hace unos días anunciamos el segundo premio Sexto Mario al mejor trabajo de fin de grado. Somos conscientes de la formación que ofrece la escuela de Belmez y el propósito es aprovechar esa formación de la forma que ahora diré. Y también nos consta que, por ejemplo, en alguno de los institutos de formación profesional locales se ha desarrollado un nuevo grado, que puede ser muy interesante. Tenemos definidos los puestos, se han definido los puestos de trabajo, pero no con la precisión suficiente para definir la formación o la cualificación. Ahora bien, aunque esté traicionando un poco la discreción necesaria, veréis, tenemos un acuerdo con Magtel, y la Fundación Magtel producirá formación que podrá ser aprovechada por las personas. Y ahí ya la formación será específica para los puestos de trabajo que hay en la mina. Por otra parte, antes de la operación minera propiamente dicha, pues pasarán muchos meses en los que habrá todo tipo de contratistas que estén en la construcción de la planta, infraestructuras, apertura de la mina, etcétera, etcétera. Entonces, una de las ideas es que las personas que trabajen con esos contratistas puedan ser recuperadas
mediante la formación que fuese, para continuar su actividad en la mina. Yo la pregunta es, ¿y de dónde salen las personas que hayan de ser empleadas por los contratistas? Pues esa, en alguna medida, nuestra responsabilidad, o la responsabilidad que asumimos, sin que se nos haya obligado a ello, es identificar personas, identificar perfiles y decirle a los contratistas, señores, tengan en consideración a estas personas. Porque uno de los trabajos que más abunda en las explotaciones a cielo abierto es el tema de maquinaria minera. Claro, sí. Ahí supongo que tendrá que haber contratación, y no sé si harán con una empresa auxiliar que aporte la maquinaria o serán de dentro de la propia empresa los maquinistas. No, está prevista dos cosas. Por una parte, la propia plantilla de MESPA, que serán 87 personas, más un contrato de servicios de laboratorio, que son 12 o 14, no recuerdo bien, más un contrato de operación minera, que esto es cada vez más lo habitual. Este contratista aporta la maquinaria, las personas y demás. Bien, ¿qué es lo que más le interesa a este contratista? Caramba, contar con personas locales. Lógico. Bueno, entonces, el trabajo que habrá que hacer a partir de un determinado momento es ir identificando personas que puedan ser de interés para estos contratistas. Nuestra obligación es decirle, mira, atiende a estos perfiles. ¿Quién nos puede ayudar en esto? Caramba, desde luego la escuela del MED, las escuelas de formación profesional y sobre todo el Servicio Andaluz de Empleo, que es el que conoce a las personas, ¿no? Sí. Bueno, los temas son un poco repetitivos, porque, bueno, hablamos hace 5 meses, como he dicho, y una de las cosas que habían paralizado mucho el proyecto, el tema medioambiental, y no era menor que se sitúe la finca Oropesa en zona cepa. ¿Qué medidas concretas plantean para garantizar la compatibilidad entre la explotación y la conservación del entorno? Pues buena pregunta, Javier. Por aclarar un poco el caso, existe, no es el único ejemplo a nivel nacional en el que una explotación minera se circunscribe en una zona cepa como es la nuestra. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la mina de Tusteno de Barrueco Pardo en Salamanca, que está dentro también de una zona cepa. La normativa CEPA indica claramente que la actividad minera es totalmente compatible con la misma. Entonces, no hay ni... ¿Qué supone esto? Desde nuestro punto de vista, frente a la opinión pública, creemos que al tener unos niveles de exigencia mucho más altos que si la explotación minera no estuviera dentro de una zona cepa, creo que da más confianza sobre todo a la administración. Y con respecto a las medidas que se contemplan, principalmente son medidas compensatorias. En este caso, no solamente las medidas compensatorias se ciñen a la zona del proyecto minero, sino que estas medidas van mucho más allá tanto dentro de la zona cepa como las comarcas aledañas que vienen afectadas por la zona cepa, pero principalmente medidas de restauración, que la restauración es innegable, es un hecho, pero las medidas compensatorias, no recuerdo exactamente la cifra que hay contemplada en el presupuesto para estas medidas compensatorias, pero es una cifra elevada del proyecto, unos cuantos millones de euros. Como estrictamente, o por precisar las palabras de Antonio, ¿no? Por precisarlas un poco, digamos que la evaluación ambiental es más estricta que en un espacio de la Red Natura 2000 que fuera de Red Natura 2000, ¿no? Como es lógico, ya que en ese espacio Natura 2000 pues hay hábitats de interés comunitario, no se puede afectar más allá de una determinada proporción, etcétera. Luego se exige el diseño además del plan de restauración, digamos convencional, que conlleva toda operación extractiva, se exige un plan de medidas de mitigación y compensación, enormemente detalladas, que no son solo para reponer o rehabilitar el terreno una vez finalizada la operación, sino que pueden comenzar desde el primer momento, y esto es lo importante. El asunto es la mejora del hábitat o la mejora del espacio. Este espacio es importante porque por los pájaros, por las aves.
Luego se trata, y así se ha hecho, de diseñar medidas que sean beneficiosas para el desarrollo de las aves. En cuanto a compensación, pues puedo dar un ejemplo. Hay que talar un buen número de encinas, inevitablemente, pero esas encinas van a ser, las que no se talen y se puedan trasplantar, van a ser retiradas y trasplantadas, como se hizo en la explotación de Cortaballesta, por ejemplo. Y se van a plantar del orden de 9.000 encinas de vivero, además de... Y la tala o las encinas, por decirlo mejor, las encinas que se retiren van a ser un número muy inferior, vamos, del orden de una tercera parte o poco más, ¿no? Eso es una mejora del hábitat o una mejora de ese espacio, ¿no? De ahí la palabra compensación. Cuando has dicho que se van a intentar no talar, sino conservar muchas de las... que sea posible, sí. Una pregunta por desconocimiento. En el momento que la retiran de un sitio, ¿la ponen en otro o las pueden de alguna forma mantener? Que creo que no. Y cuando vayan a hacer la restauración, volverla a poner. Claro, eso es lo que se hace. Se llama escayolado. Dentro de lo que se hace, se levanta la encina, se cubre con escayola, se deposita en otro sitio temporalmente y luego se repone. Hombre, la tasa de éxito, por ser absolutamente sincero, no es elevadísima, pero es una práctica, digamos, habitual. Mira, por ejemplo, en una explotación en Belmez, en una cantera, no recuerdo el nombre, donde también había encinas, había que retirar encinas, una de las prácticas que se recomendaba, además de la repoblación, era precisamente lo del escayolado de las encinas. Una cantera... Oye, no me acuerdo el nombre. Sí, hay empresas de este tipo que se dedican exclusivamente a hacer este tipo de... ¿Y tienen noticia si ese escayolado surtió efecto o murieron la mayoría? Mira, la tasa de éxito no es muy elevada. No sería capaz de decir una proporción, pero en el caso de Cortaballesta, o de la explotación Ballesta, quien hacía la retirada y escayolado de encinas era la Junta de Andalucía, a través de EGMASA. Estamos hablando de principios de siglo, ¿no? Pero, en fin, bendito sea toda aquella que se pueda salvar. Sí, y además, han dicho otra cosa, van a plantar 9.000 encinas de vivero, o sea, las que no se queden por las que se plantarán nuevas. Claro. Y entonces, ese es podríamos llamarle el compromiso firme que asumen en la restauración. Claro, pero es que eso es... el plan de restauración tiene que estar. Es por ley. El plan de restauración tiene que estar, y como tú dices muy bien, por ley. Pero es que además, al estar este proyecto dentro de una cepa, es decir, de un espacio Natura 2000, es obligatorio el diseño, la presentación y la aprobación de un plan de medidas de mitigación. Uh-huh. Eso forma parte integral de la autorización ambiental. No es algo que la empresa diga, pues yo lo voy a hacer o lo prometo. No. Se convierte en una obligación para la empresa. Y además lo bueno es que las medidas que faciliten, que compensen o que facilitan la vida de las aves, estas pueden empezar desde el minuto 1. No tienen por qué esperar de 12 años, 14 años, 15 años. Se pueden empezar a hacer muchas cosas desde el primer momento. Bueno, hemos comentado ya en varias ocasiones a lo largo de hoy que el proyecto ha sufrido paralizaciones y ha generado escepticismo en la población. Después de tanto aplazamiento, porque la primera vez que hablé con alguno de ustedes hablábamos del 2024. Ya vamos por el 2027 y si son 18 meses, final o casi principios del 2028. Podría ser más fiel a la realidad. ¿Qué elemento diferencia en la etapa del proyecto y hace pensar que ahora sí se van a materializar? Pues principalmente todas las negociaciones que se ha llevado a cabo con la administración. Creemos que actualmente es un proyecto que es mucho más sólido que el respaldo por parte de las mismas es mucho mayor que en su inicio. Creo que después de haber modificado el mismo se ha aumentado inversión,
se ha aumentado la factibilidad del proyecto y recientemente también se presentó el estudio definitivo de viabilidad por parte de la compañía matriz en Australia, que creo que también nos da cierto grado de más confianza que anteriormente. Yo me alegro porque yo estoy convencido que va a salir adelante. Pero bueno, hay gente que me habla, me pregunta cuando se enteran que dice, oye, pues esto no va, esto. Hay escepticismo. Bueno, en la web de Elementos, se llama así la compañía matriz, ¿no? La accionista de MESPA, Elementos, se pueden ver las presentaciones internacionales que actualizan el estado del proyecto. Pero, en alguna medida o en buena medida hay que comprender la posición de medio ambiente de la Junta de Andalucía. Esto es un proyecto completamente nuevo. No es minería sobre una minería anterior de la que quedarán restos y demás. Esto es completamente nuevo. Además está en un espacio Natura 2000. Y esto tiene que ser visto con muchísimo cuidado. ¿Qué sucedió? Por precisarlo para el público, se diseñó un primer proyecto, se hizo un estudio de impacto ambiental bastante amplio, se presentó a la Junta, pero la Junta entendía que había que hacer modificaciones importantes, sobre todo en la localización de alguna de las infraestructuras. Y mantener esa modificación o hacer esa modificación dentro de un mismo proceso administrativo para la misma autorización ambiental era, difícil de justificar. En consecuencia, lo que se hizo en 2004 fue aceptar el archivo, sin aceptarme, quiero decir, la empresa no lo recurrió, el archivo de aquella solicitud. Se estudió con la Junta o se escuchó a la Junta respecto a sus preferencias en la localización de distintas infraestructuras, se diseñó un nuevo proyecto con cambios importantes y en el mes de abril se ha presentado la nueva solicitud. Uh-huh. Es decir, que en ningún momento ha decaído el interés de la compañía. Podría decir que alguna vez el general manager se subía por las paredes y se dejaba las uñas, pero verás, hay que comprender también las cautelas y las prevenciones de la Delegación de Medio Ambiente, ¿no? Sí. Bueno, uno de los motivos por los cuales estoy convencido que sale adelante es porque el estaño es un mineral estratégico a nivel mundial. Y aunque ya hablamos la temporada pasada de este tema, habrá oyentes que no lo escucharan. Entonces, ¿pueden ustedes explicar por qué se convierte el estaño hoy en día en un mineral estratégico a nivel mundial? Pues por ponerte un poco en antecedentes, Javier, el estaño actualmente no forma parte en Europa de la lista de minerales críticos. Sí creo recordar que en Estados Unidos y Australia y Canadá forma parte de la misma. Japón. Y en Corea, como bien me recuerda, sí, Rafael. Pero actualmente en Europa no. Pero, perdón que te interrumpa, pero ¿en Europa hay más explotaciones de estaño? Es que a lo mejor por eso no está catalogado. No. El problema del estaño es el siguiente. El problema del estaño vendrá por el problema de suministro que vamos a tener en el futuro. Actualmente en Europa no existe ninguna mina en operación. Y creo recordar que en Estados Unidos tampoco. No, en Estados Unidos no hay. No creo que en Estados Unidos tampoco hay ninguna mina en operación que produzca ningún concentrado de estaño. Por lo tanto, las únicas minas que se están intentando poner en operación a día de hoy son en el sur de Reino Unido, en las antiguas minas de estaño de Cornualles, y el proyecto Oropesa en la Unión Europea. En España. Serían los únicos proyectos que producirían estaño a nivel europeo. Entonces, ¿de dónde nos suministramos Europa el estaño que necesitamos para todos nuestros equipos electrónicos? Pues principalmente de los mercados asiáticos, que sabemos la problemática que ello conlleva, y de material de reciclaje. La mayoría del estaño que consumimos viene de material de reciclaje. Entonces corremos un gran riesgo porque todas las nuevas tecnologías que lleven implícito soldadura electrónica a día de hoy llevan estaño. No se ha descubierto ningún tipo de material que pueda sustituirlo a día de hoy. Uh-huh. Bueno, has hecho alusión a una mina también en el sur del Reino Unido. Por tanto, estaríamos hablando de dos explotaciones en Europa. ¿Cuál de las dos tiene más potencia?
Pues te voy a hablar desde el desconocimiento, pero Europesa actualmente es un proyecto de los que llamamos Greenfield, que no ha habido actividad minera anteriormente. Sabemos la potencialidad del mismo. Las explotaciones mineras en Cornualles son antiguas explotaciones que en su día su actividad cesaría porque la operación no era rentable. Supongo que los costes de operación a ser minera subterránea serían mucho mayores. Entonces, la ventaja que tiene ahora mismo Europesa es que una minería a cielo abierto. Entonces, nuestros costes por tonelada son mucho menores que en una mina subterránea. No es por poner en valor Europesa, pero creo que ahora mismo Europesa tendría mucho más peso a nivel europeo que cualquier mina subterránea que se vuelva a retomar la actividad desde hace 50 años que la nuestra. Por dar una cifra, en Europa se consumen del orden de 35-36 mil toneladas anuales de estaño. Gran parte es material reciclado, hay también importación de lingotes y de estaño de mina. La producción de Europesa equivale a anual a unas 3.500 toneladas de metal, de estaño, es decir, 10% del consumo de Europa. Y la producción de Europesa situaría a España del orden del 10º o 11º productor mundial de estaño. Ni más ni menos. Interesante. Bueno, ¿pueden ustedes adquirir algún compromiso concreto con el territorio y reafirmarlo en estos micrófonos? Sí, claro. Por supuesto que sí. Mira, el primero es el que he dicho, ¿no? Hacer que los contratistas que tienen libertad de actuación identifiquen o contraten a personas del territorio. No se les puede obligar a ello, pero sí facilitar las cosas. Estos son perfiles y estos son capacidades. Segundo, que los contratistas a su vez contraten con empresas auxiliares del territorio. Para esto dentro de la libertad que tienen, para esto ¿cuál es el trabajo que hemos de hacer nosotros? Identificar a las empresas y hablarles de esto, facilitar esa relación. Tercero, estoy hablando solo de los contratistas. El tercero, va a haber centenares de personas trabajando aquí simultáneamente. Algunas, Dios quiera que sea la mayor parte, ya serán residentes en la comarca, pero otros vendrán. ¿Y dónde se les aloja? No hay capacidad de alojamiento bastante. Y luego, durante la operación minera, como dije antes, serán del orden de 140 trabajadores en el contrato de operación minera y 87 pongamos números redondos, 112, trabajando directamente en Mespa. Todos estos son empleos directos. ¿Dónde se alojan? ¿Qué posibilidades de alojamiento hay? Caramba, pues hay miles, insisto en lo de miles, de viviendas no principales en la comarca, especialmente en Fuente Ovejuna, debido a las aldeas, y también en Belmez, y algunas aquí que están en el casco urbano. Peñarroya no hay aldeas. ¿Cuál es la idea? Caramba, identificar esas viviendas. Cuando digo miles es que me he trabajado el censo de viviendas, ¿no? Viviendas que estar habilitadas o pueden ser rehabilitadas y que son utilizadas por sus propietarios parcialmente durante el verano en las fiestas del pueblo. ¿Qué se puede hacer? Identificarlas. Conocer la actitud o la disposición de los propietarios a aceptar una rehabilitación o emprenderla a ellos y financiada por los contratistas y alquilarlas. Sí, interesante. Claro, la Mespa no puede alquilar todas esas viviendas, ni es su función. Eventualmente alquila aquellas necesarias para su personal. Pero sí queremos y nos comprometemos a estar en disposición cuando empiecen a trabajar los contratistas o cuando se establezcan los contratos, decir, miren ustedes, estos son los perfiles, estos son las empresas auxiliares o proveedoras de la comarca y estos son los alojamientos. Y puede haber una idea general de contrato. Nuestra responsabilidad es llegar hasta ahí. Y cuando la compañía esté en operación, hombre, el propósito es que el volumen de compras locales sea lo más elevado posible. Por poner un ejemplo, las compras locales en el caso de Atalaya Mining, el proyecto Río Tinto, es decir, la cuenca minera en Nerva, y por ahí pues son de entre el 60 y el 70%. Pues es el objetivo. Bueno, es evidente que cualquier actividad hoy en día pues lleva una investigación y un desarrollo. ¿Qué iniciativa de formación en innovación y desarrollo están valorando para la comarca se inicia este proyecto?
Mira, hay algunas cosas que empezarán como la mejora del proceso o la digitalización del proceso, algo muy interesante es la introducción de inteligencia artificial, operación minera, eso habrá que hacerlo. Pero dadas las condiciones del suministro de energía eléctrica aquí, incluso contando con que en la nueva planificación de red eléctrica se incorporen los deseos o los propósitos de la Junta de Andalucía, esto nos lleva a pensar en alternativas al suministro. Y una de ellas va a ser estudiar la posibilidad de autosuficiencia, es decir, suministro con generación fotovoltaica próxima a la mina. Fundamentalmente, ya almacenamiento, por supuesto, y otras cosas. Eso puede ser sumamente interesante. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. Puede ser una pregunta rápida porque nos quedan 2 minutos de programa. Lo han comentado ustedes un poco, que cuando hicieron el proyecto estaba en torno a $30.000 la tonelada. ¿Podría indicarnos cuál era el precio cuando redactaron 30.000? ¿Cuál es la última vez que estuvieron en el programa y cómo está ahora mismo el precio? Pues no suelo mirar, o no he mirado durante el día de hoy el precio del estaño, pero creo recordar que cuando se hizo el último programa estaba en alrededor de $33.000 tonelada. Actualmente creo que la última vez que lo miré en 35, pero quiero hacer una aclaración sobre esto. Que el precio del metal no sufra fluctuación es una buena señal, porque el mercado de los metales es algo muy cíclico y muy volátil. Claro. Entonces, por esa parte, que no haya habido mucha variación del precio del metal es un buen indicativo. Por otra parte, comentar que el proyecto de viabilidad del mismo se hizo en torno a $30.000 tonelada, con lo cual, a día de hoy, que tenemos 35, podemos imaginar que el proyecto es mucho más rentable que con el mismo. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Rafael. Estamos en el último minuto del programa. Nos despedimos hasta el lunes día 20, que participará David Suescos Morales. Buenas tardes. Cadena SER. Radio Peñarroya, 90.2 de la FM. El poder de la conversación. Vuelve uno de los lugares de referencia